Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor que nos acompañan en este curso de formación básica en apologética católica. Hoy continuamos con la lección número 25 del curso titulada El pecado original. Lo vamos a contemplar diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Qué es el pecado original? Bueno, el pecado original se refiere al pecado de Adán al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal y sus efectos sobre el resto de la raza humana. El pecado original puede definirse como ese pecado y su culpabilidad que todos poseemos a los ojos de Dios como resultado directo del pecado de Adán en el huerto del Edén. La doctrina del pecado original se enfoca particularmente en sus efectos sobre nuestra naturaleza y nuestra situación ante Dios, aún antes de que tengamos edad suficiente para cometer pecados conscientemente. Entonces, el pecado original se refiere a esa primera desobediencia. Pecado significa desobedecer. Entonces, cuando Dios le dijo a Adán, no comas, y él comió, ahí automáticamente desobedeció, y ese es la primera desobediencia, o conocida como el pecado original. Esto lo encontramos en el libro del Génesis, cuando Dios le impuso un decreto al hombre y le dijo que podía comer, pero de un árbol no, y él desobedeció comiendo de ese árbol. Génesis capítulo 2 del 16 al 17, Génesis 2 del 16 al 17 dice: Dios impuso al hombre este mandamiento: puedes comer de cualquier árbol del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Palabra de Dios. Vemos cómo el libro del Génesis dice: Dios, puedes comer de lo que quieras, de cualquier cosa que encuentres aquí en el jardín, cualquier cosa puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas de él morirás sin remedio. Pero Adán no le hizo caso a ese decreto, no le hizo caso a esa orden de Dios, y ayudado por Eva comió del fruto prohibido, comió del fruto del árbol del bien y del mal, y por eso Dios lo castigó. A esa primera desobediencia, a esa desobediencia a la orden de Dios, es lo que nosotros conocemos como el pecado original, la desobediencia original, la primera desobediencia ante Dios. Ahora bien, esta desobediencia no fue porque Adán y Eva hayan querido por propia naturaleza tentar a Dios, o porque su concupiscencia, que todavía no había sido fluida dentro de ellos, hubiese actuado, sino por influjo del diablo externamente representado a través de la serpiente. En Génesis capítulo 3, versos del 1 y del 4 al 5, Génesis 3 del 1 y del 4 al 5 dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿cómo os ha dicho Dios que no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Palabra de Dios. Vemos cómo la serpiente en su astucia seduce, influye en la expresión de la mujer, y el hombre que está ahí y no hace nada, solo se queda viendo, escuchando todo el diálogo y no hace nada por detener a la serpiente y decirle a la mujer que no haga nada, comen del árbol del bien y del mal, comen del fruto prohibido por influjo del diablo, no porque ellos hayan querido, sino porque fueron incitados a hacerlo. Y es que la serpiente sedujo a Eva con astucia y por envidia al ver la creación tan hermosa que Dios había hecho del hombre y de la mujer, y ellos, por envidia de sentirse inferiores a los hombres, tentaron y cometieron ese influjo en Eva y en Adán. Dice el libro de Sabiduría, en el capítulo 2, verso 24, Sabiduría 2:24 dice: pero la muerte entró en el mundo por envidia del diablo, y la experimentan sus secuaces. Palabra de Dios. Ojo, dice, la experimentan sus secuaces. Todos morimos porque algo de pecado tenemos todos por dentro. Nadie está libre de poder decir que no tiene pecado. Y en 2 de Corintios capítulo 11, verso 3, 2 de Corintios 11:3 dice:
Pero tenemos que, al igual que la serpiente engañó a Eva con su astucia, se perviertan nuestras mentes apartándose de la sinceridad debido a Cristo. Palabra de Dios. ¿Qué dice Pablo? Temo, tengo miedo de que la astucia del enemigo, de la astucia que logró convencer a Eva, convence a los elegidos y se aparten de lo que deben de darle a Cristo, sino que se alejen de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la serpiente sigue tentando, porque la siguiente serpiente sigue ahí como tentó a Adán y Eva en el pecado original. Y es que inmediatamente después de que la serpiente tenta al hombre y la mujer en el pecado original, se manifiesta el desorden que produce el pecado en la vida del ser humano. Se produce el desorden, que ellos dos estaban desnudos, estaban conscientes, pero no sentían nada, no se preocupaban de nada, e inmediatamente cuando pecan se les abren los ojos, sienten vergüenza, sienten temor, sienten miedo, sienten culpa, todo lo que conlleva el pecado. Génesis capítulo 3 del 6 al 7, Génesis 3 del 6 al 7 dice: como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Después dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron a ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, se hicieron unos ceñidores. Palabra de Dios. Vemos cómo la consecuencia del pecado es dura en el hombre. El hombre y la mujer estaban amigos con Dios, estaban felices en el Jordán, en el Edén, estaban felices ellos dos con los animales, con las plantas, comían de lo que sea, tenían una relación directa con Dios, y resulta que viene la serpiente, les habla, los induce, los seduce, pecan, y inmediatamente después de pecar viene la manifestación del pecado, del desorden en su vida. Tienen miedo, preocupación, angustia, desesperación, llanto. La mujer siente esa desesperación, que el hombre la proteja, el hombre siente ese miedo de que algo les va a pasar. Es típico de la manifestación del pecado en el hombre. Desafortunadamente, el pecado original trajo todo eso a nuestras vidas. Antes del pecado original nada de esto pasaba, vivían felices en el Edén, pero después del pecado original viene todo esto: miedo, desorden, avaricia, lujuria, temor, toda esa sensación que produce esto. Dios, al ver lo que habían hecho, dicta una sentencia, y gracias a esa sentencia nosotros hemos sufrido durante mucho tiempo. A la serpiente le dijo, en Génesis capítulo 3 del 14, porque hubo una sentencia a la serpiente, a la mujer y al hombre. Génesis 3:14 dice: entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Palabra de Dios. A la mujer también le dio una sentencia. Génesis capítulo 3 verso 16. Génesis 3:16 dice: a la mujer le dijo: tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos. Con dolor parirás los hijos, hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Palabra de Dios. Pero al hombre le dio sin lugar a dudas el castigo más grande. En Génesis capítulo 3 del 17 al 19, Génesis 3 del 17 al 19 dice: al hombre le dijo: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Sacarás de él el alimento con fatiga todos los días de tu vida. Te producirá espinas y abrojos, y comerás la hierba del campo. Comerás el pan con el sudor de tu rostro, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo, y al polvo tornarás. Palabra de Dios. La gravedad de la sentencia deriva de la gravedad del pecado cometido. Pues Dios le había dicho a Adán que si comía de ese fruto prohibido iba a morir sin remedio, y Adán no le hizo caso, a pesar de que había sido creado, que tenía una relación profunda con Dios, no le hizo caso a Dios. Y entonces Adán y Eva pecaron gravísimamente, desobedecieron a Dios, perdieron la vida divina, la vida de comunión con Dios. Y es entonces cuando viene la sentencia tan grave que ahora el hombre tiene que sufrir, la mujer tiene que sufrir, los animales sufren gracias a nosotros, por culpa de nosotros. La naturaleza también está expectante, esperando su liberación, porque ya no aguanta que el ser humano viva en esta naturaleza. Todas esas son sentencias productos del pecado original. Mire cómo el pecado desordena todo y desbarata todo de tal manera
que todo se vuelve malo ante los ojos de Dios gracias al pecado. Pero Dios no se queda solo con la sentencia, no se queda solo con lo malo, con el castigo, sino que Dios anuncia la redención del hombre, anuncia de que en su plan amoroso Él va a redimir a esta generación, Él va a redimir a esta generación pecadora, y de esta generación pecadora saldrá uno que vencerá al enemigo. En Génesis capítulo 3, verso 15, Génesis 3:15 dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su carcañal. Palabra de Dios. Ven cómo dice Dios: en la descendencia de la mujer, esa descendencia de la mujer, esa es la que te va a pisar la cabeza, y esa descendencia es la que te va a vencer. No la primera mujer que escuchó, que se sedujo y que fue tentada, no, la descendencia de la mujer pura, sin mancha, inmaculada. Esa es la que te va a dar la derrota, esa es la que te va a vencer. Y por eso es que durante toda la historia de la salvación, Dios prometió que iba a ser liberado y confirmó que la liberación estaba ya cerca. Dios lo dijo desde mucho tiempo. En Isaías capítulo 45, en el verso 8, Isaías 45:8 dice: destilad cielos rocío de lo alto, derramad nubes la victoria, ábrase la tierra y germine la salvación, que produzca juntamente la justicia. Yo, Yahvé, lo he creado. Palabra de Dios. Dice Dios: ay, ya va a venir la salvación, del cielo va a caer, que se abra la victoria de Dios desde el cielo, ya va a ser la salvación. Isaías capítulo 51, verso 5, Isaías 51:5 dice: mi victoria ya está en marcha, mi liberación, mis brazos gobernarán a los pueblos, las islas lejanas esperan en mí y cuentan con mi brazo poderoso. Palabra de Dios. Y en Isaías 56:1 dice: esto dice Yahvé, velad por la equidad y practicad la justicia, que mi salvación está a punto de llegar y mi victoria se va a manifestar. Palabra de Dios. Vemos cómo Dios dice: está a punto de manifestarse mi victoria, el liberador está pronto por llegar, ya va a llegar ese que va a vencer al pecado, ya va a llegar ese que va a vencer al pecado original y a todas esas artimañas que trae el pecado consigo. Este que venció es Cristo, el hijo de la mujer, el hijo de la Virgen María, el descendiente de Jesús, que le va a aplastar la cabeza a la mujer, y Dios así lo confirmó en Mateo capítulo 3 del 16 al 17. Mateo 3 del 16 al 17 dice: una vez bautizado Jesús, salió del agua. En esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Palabra de Dios. Y en Mateo capítulo 17 verso 5, Mateo capítulo 17 verso 5 dice: todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y salió de la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadle. Palabra de Dios. Cristo, el Hijo de la Virgen María, es el único que puede rescatarnos del dominio del pecado y de la muerte que heredamos de nuestros primeros padres, pues Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es la descendencia de la mujer, esa mujer pura, inmaculada y sin mancha como la Virgen María, y Cristo es el único capaz que puede vencer al enemigo, y lo ha vencido en el lenguaje de la cruz. Pero a pesar de que Cristo venza al enemigo y que Cristo nos haya redimido de nuestros pecados, en nosotros, en nuestro cuerpo, quedan consecuencias de ese pecado original. Hay consecuencias que la tendremos para siempre hasta que nos muramos. Habrán consecuencias dentro de nosotros de haber cometido ese pecado original Adán y Eva. Una de las primeras consecuencias es que Dios nos va a probar. Dios nos va a probar para ver qué tan obedientes somos. Adán no obedeció, Eva no obedeció. Nosotros seremos probados para ver qué tan obedientes somos. En Génesis capítulo 22, en los versos del 1 al 2, Génesis 22 del 1 al 2 dice: transcurridos estos acontecimientos, Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Después añadió: toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, vete al país de Moria y ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes al que yo te diga.
Palabra de Dios. Vemos como Dios le dice a Abraham, el único hijo tuyo, el que quieres, el que amas, llévalo y mátalo, ofrécelo en sacrificio. Y Abraham hizo caso y le obedeció a Dios. Gracias a Dios, poquito antes de que Abraham matara a Isaac, Dios lo detuvo y le dijo, no, por lo que has hecho veo que sí confías en mí. Pero Dios lo puso a prueba, así también nosotros seremos puestos a prueba. Tobías, capítulo 12, verso 13, Tobías 12:13 dice, cuando te levantabas de la mesa sin tardanza, dejando la comida para esconder un cadáver, era yo enviado para someterte a prueba. Palabra de Dios. Dios envía a sus ángeles para ponernos a prueba, para ver cuán realmente obedientes somos a la voluntad de Dios en nuestra vida. Y en Sabiduría, capítulo 3, del 5 al 6, Sabiduría 3 del 5 al 6 dice, tras pequeñas correcciones recibirán grandes beneficios, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Sí, los probó como oro en crisol y los aceptó como sacrificio de holocausto. Palabra de Dios. Vemos cómo dice que Dios nos va a poner a prueba para ver si somos dignos de entrar en el reino de los cielos, para ver si somos dignos de Dios, para ver si somos dignos de la misericordia de Dios en nuestra vida. Todos seremos probados gracias al pecado original. Si el pecado original no hubiera existido, no fuéramos tentados porque tuviéramos plena comunión con Dios. Pero como tenemos ese pecado original, tenemos como consecuencia que Dios nos ponga a prueba para ver si nosotros elegimos o el pecado o la vida. Pero no solo Dios nos prueba, sino que también nosotros somos probados por algo que tenemos dentro que se llama concupiscencia, algo que viene de nosotros y que es fruto del pecado original y que no lo podremos quitar, para siempre estará dentro de nosotros. En la carta a los Romanos, en el capítulo 7 del 16 y 20, Romanos 7, 16 y 20 dice, pero en realidad no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien actúa, sino el pecado que habita en mí. Palabra de Dios. Pablo dice, es el pecado que yo tengo adentro, pero yo trato de hacer las cosas buenas, sí, pero adentro hay algo que se llama concupiscencia, que te arrastra y que quiere que peques. En Gálatas, capítulo 5, verso 17, Gálatas 5, 17 dice, pues la carne tiene apetencias contrarias al espíritu, y el espíritu contrarias a la carne. Y son tan opuestos entre sí que no hacéis lo que queréis. Palabra de Dios. O sea que eso que yo tengo adentro, esa concupiscencia, me lleva a hacer las cosas que no quiero y me empuja a hacer las cosas que no quiero, a hacer las obras del pecado. Y en Santiago capítulo 4 verso 1, Santiago 4:1 dice, ¿de dónde proceden las guerras y contiendas que hay entre vosotros, sino de los deseos de placer que luchan en vuestros miembros? Palabra de Dios. O sea que dentro de nosotros hay algo que está luchando, que nos empuja, que nos dice pecá, 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 y eso se llama concupiscencia, que nunca vamos a vencer. Es la inclinación al mal que siempre está dentro de nosotros y que nos obliga por naturaleza a decir, no, Dios dijo eso, pero ustedes hagan esto es mejor, esto es más bonito. Desobedecer a Dios, eso se llama concupiscencia. No viene de Dios ni tampoco del diablo, sino que es algo que está dentro de nosotros y que nosotros mismos nos dejamos arrastrar por esa concupiscencia de Adán y de Eva. Pero también no solo somos tentados por la concupiscencia, sino que también somos tentados por el diablo, por el enemigo de Dios. Él también nos puede tentar. Dice la carta a los Efesios en el capítulo 6, verso 11, Efesios 6:11, revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. Palabra de Dios. El diablo también nos empuja, también nos tenta, hay que tratar de resistir. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 5, 1 de Tesalonicenses 3:5 dice, por eso también yo, no pudiendo aguantar ya más, le envié para tener noticias de vuestra fe, no fuera que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo quedara reducido a nada. Palabra de Dios. Pablo dice a los tesalonicenses, no vaya a ser que el enemigo los venza y que la tentación los deje ganar y entonces ustedes se pierdan. Y Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8 dice, sed sobrios y velad, vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Palabra de Dios. Y en Apocalipsis, capítulo 2, verso 10, Apocalipsis 2:10 dice, no temas por lo que vas a sufrir. El diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis tentados y sufriréis una tribulación de 10 días. Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida.
Palabra de Dios. O sea que seremos tentados por el enemigo, pero tenemos que sufrir, tenemos que soportar, tenemos que resistir esa tentación, tenemos que luchar para no caer en esa tentación que nos da el pecado original a cada uno de nosotros. Entonces, el pecado cometido por Adán y Eva, nuestros primeros padres en la fe, se transmite a todos los hombres, aun aquellos que no han nacido. Y el pueblo de Dios ya tenía conciencia de esto. El pueblo de Dios ya sabía que tenían el pecado original dentro de ellos. Por eso en el Salmo capítulo 51, verso 7, Salmo 51, 7 dice: mira que nací culpable, pecador me concibió mi madre. Palabra de Dios. Y en Romanos 5:12 dice: por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, puesto que todos pecaron. Palabra de Dios. Todos somos pecadores gracias al pecado de Adán y de Eva. Todos tenemos ese pecado dentro de nosotros. Todos, gracias a ese pecado, tenemos dentro y vamos a ser tentados. Vamos a sufrir la tentación. Por eso es que nadie puede asegurar que no va a ser tentado, o que no tiene pecado, o que no hay tentación capaz de pecarlo a él, o que no hay nada que lo haga caer en tentación. ¿Cómo no? La Biblia nos dice que todos seremos tentados y que todos tenemos pecado. En Proverbios capítulo 20, verso 9, Proverbios 29 dice: ¿quién puede decir soy puro, estoy limpio de pecado? Palabra de Dios. Nadie puede decir eso, todos somos pecadores. En Eclesiastés capítulo 9, verso 20, Eclesiastés 9:20 dice: no hay nadie tan honrado en la tierra que haga el bien sin nunca pecar. Palabra de Dios. Todos pecamos, aunque estemos haciendo el bien, más de algo pecamos, de pensamiento, de palabra, de obra, pero siempre pecamos. En Jeremías capítulo 2, verso 35, Jeremías 2:35 dices, soy inocente, basta ya de ira contra mí, pues bien, voy a pleitar contigo por haber dicho, no he pecado. Palabra de Dios. Porque es la peor mentira que puede decir alguien: no he pecado. No, todos tenemos pecado del original, y gracias al original las consecuencias que vienen sobre nosotros con ese pecado. Por eso es que Primera de Juan capítulo 1 verso 8 dice: si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y no hay verdad en nosotros. Palabra de Dios. Este pecado que hay en nosotros no solo es de un tipo, hay 3 tipos de concupiscencias que viven dentro de nosotros y que nos abruman y que nos hacen pecar. Primera de Juan capítulo 2 verso 16 dice: porque todo cuando hay en el mundo la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas, no viene del Padre sino del mundo. Palabra de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, podemos concluir que el hombre por el pecado original no solamente quedó despojado de la justicia original, de la gracia y de los demás dones sobrenaturales, sino que en el orden natural el entendimiento quedó oscurecido para entender los misterios de Dios, el libre albedrío debilitado y la voluntad también debilitada. Por eso todos pecamos. Gracias al pecado original todos podemos pecar, pero en Cristo podemos vencer esa tentación. En el bautismo nos borran ese pecado original y podemos tener la fuerza del Espíritu Santo para poder vencer la tentación, y cuando no vencemos, sacramento de la confesión, para volver a unirnos en gracia con Dios. Amén. Conozcan y defiendan su fe. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales como evangelizadores católicos, y nos vemos en la lección número 26 del curso. Fórmense y conozcan su fe. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.